La imaginación medieval asignaba esencialmente al animal las funciones de alimento y de trabajo. Un análisis de las representaciones contenidas en 6.000 manuscritos muestra que esas funciones serían siempre dominantes, pero que el tema se enriqueció tardíamente con una metáfora que hacía actuar a las bestias como hombres para revelar lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Durante el siglo XIII hasta el siglo XV, los márgenes de las obras asignaron un lugar creciente al tema, humanizando particularmente al mono, al perro y al zorro, así como a un híbrido, el centauro, que llega al segundo puesto de esta clasificación, sin olvidar a un hombre salvaje que posee dobles caracteres, clasificado en el quinto puesto. Los sapos y las serpientes, evocadores de la muerte y del diablo, se representaban más a menudo que el hombre salvaje en las miniaturas, pero jamás figuraban en los márgenes. Estas observaciones indican el éxito creciente de los libros de erudición que enriquecían el bestiario tradicional, con el aporte de hombres monstruosos e híbridos diversos. Por ejemplo, en la obra de Thomas de Cantempiere, este fue un importante jalón en la ruta a la demonología como sistema para la caza de brujas. Fue traducido al alemán por Konrad de Mengebergen e insertado luego a un movimiento erudito renano del siglo XV. Productor de figuras de monstruos y del célebre Malleus Maleficarum, que preconizó la exterminación de las brujas en 1487. Alberto Durero dibujó genialmente estos seres inquietantes, como antes que él, Martín Schoanger, muerto en 1491, había grabado una alucinante tentación de San Antonio, una verdadera mandorla de seres aterradores que muestran algunos rasgos humanos vagos y componen una especie de nimbo que arrimolina en torno al personaje. El origen de estas descripciones imaginarias eruditas que invaden progresivamente el universo mental de las élites sociales puede ser rastreado en las profecías apocalípticas de Joachim de Flore a fines del siglo XII, difundidas en toda Europa por la imaginería gótica anglo-normanda, luego revivificadas en las escenas infernales evocadas por Dante o en las pinturas de los más grandes artistas italianos del siglo XIV. Estas descripciones son tomadas masivamente por creadores menos célebres en los siguientes siglos. El fenómeno se acentúa significativamente con el descubrimiento de la imprenta y el desarrollo del grabado. Además, los contactos intensos entre Italia y Flandes hicieron evolucionar las temáticas de las riberas de Rin, el núcleo del segundo gran espacio urbano en Europa de la época. Sobre un fondo de inquietud, de herejías, de esfuerzos de renovación religiosa donde el joven Erasmo prospera junto a los hermanos de vida comunitaria en Deventer, el miedo al demonio se intensifica, impulsado por el realismo agresivo de los sermones y de las descripciones artísticas. Nacido a mediados del siglo en este universo saturado de satanismo, Hieronymus Bosch, o el Bosco, crea las formas y los símbolos de su célebre pintura. Puebla en su obra reptiles, insectos, animales nocturnos, demonios híbridos, Satanás con cabezas de perro, que en lo sucesivo serán parte de los temas obsesivos para sus contemporáneos. No se sabe con certeza lo que experimentaban los espectadores o los auditores de semejante teatro demoníaco que habían llegado a ser obsesivo. A lo sumo, se puede pensar que la proliferación en cuestión implica un consumo creciente de estímulos audiovisuales y un conocimiento más preciso de los modelos, sobre todo en los estratos urbanos superiores de Bois-le-Duc, que formaban una clientela en el Bosco. Nada permite escatimar o estimar el impacto preciso de estas imágenes mentales sobre las personas corrientes. Seguramente sería falso imaginar un terror generalizado, pues los diablos burlados y paradójicos siempre abundaron en tanto los cuentos como en las prácticas. Las representaciones de los misterios en los atrorios de las iglesias mezclaban lo sagrado con lo burlesco. Las procesiones y las fiestas ponían en escena demonios ridículos o imbéciles, monstruos muy poco aterradores. En 1508, un venerable sacerdote, Eloy de Merval, publicó en París una pequeña obra titulada Le Livre de la Diablire, donde se representaba a Satanás y a Lucifer como un objetivo didáctico perfectamente ortodoxo. Los caracteres demoníacos casi no se desarrollaban sobre el plano fantástico, sino que se revelaban más próximos a los hombres hasta el punto de utilizar la injuria y la grosería, de querellar con fogosidad y de pasar por todos los estados inimaginables: rabia, tristeza, alegría, jactancia, hostilidad, ternura, confianza, desesperación.
El autor adjudica un cuerpo a estos demonios. Uno amenaza al otro con cortarle el hocico, las orejas o los genitales, con quemarle las nalgas o arrancarle los ojos. Varias veces Lucifer se orina en sus bragas, bajo un arrebato de emoción. Los diablos se increpan de una manera que Revelais apreciará algunos decenios más tarde, intercambiando algunos insultos como mi dulce papanatas o mi pequeño meón. Desde luego, Satanás lleva una gran cola, pero esta le estorba tanto que la enrosca alrededor de su cabeza cuando la fiesta del infierno. Es necesario relativizar el auge del satanismo con el fin de la Edad Media. La obra de Amerval indica más que una resistencia a los modelos antiguos, tanto en la población analfabeta como en el universo de los lectores urbanos al cual está prioritariamente dirigida. La sombra aterradora de los infiernos se extiende sobre una sociedad cuyos numerosos representantes, a veces incluso los sacerdotes como Amerval, conservan cierto apego a la familiaridad con un demonio todavía demasiado próximo a los hombres. La imagen sobrehumana de Satanás es ante todo, una propaganda producida por los eruditos y difundida por los artistas, los escritores y los clérigos en sus sermones o contactos con los fieles. La idea subyacente es que la exageración sistemática de los rasgos demoníacos resulta necesaria para borrar los caracteres muy poco inquietantes del diablo burlado, que siente y sufre como un humano evocado a la vez por la gente del pueblo y por los ilustrados aferrados a esta tradición. El problema por resolver para aquellos que deseaban infundir un temor al diablo no era que se pudiera encontrarlo, ya que estaba presente en todas partes, en un universo saturado de fuerzas invisibles, sino que el espectador experimentara realmente temor ante la idea de cruzarse con él en su camino. El hecho de infundir temor en este demonio pasaba por la escenificación de símbolos aterradores creíbles, multiplicados en los lugares donde podían ser vistos, leídos u oídos. De esta manera, la cultura demonológica desarrolló su argumento sobre los conceptos inmediata y físicamente comprensibles para los interesados. Por un lado, evocó con precisión el destino del criminal castigado por un príncipe cada vez más soberano y terrible, que también podía ser misericordioso con los pecadores arrepentidos, y el infierno fue, por antítesis, una visión absoluta del poder supremo de castigar delegado por Dios. Por otro lado, prolongó este realismo imaginado haciendo pensar a cada uno que su propio cuerpo era el espacio privilegiado de donde se enfrentaban al bien y al mal. El segundo eje de evolución se orientó hacia el desarrollo de una nueva cultura del cuerpo en Occidente, no del cuerpo santo definido por los teólogos, inaccesible al común de los mortales, sino del cuerpo de las personas corrientes como campo de combate primordial. Antes, Satanás a menudo se parecía a los hombres. En lo sucesivo, llegó a ser tan monstruoso, tan bestial, que el hecho de imaginarlo dispuesto a introducirse en el interior de todo ser debía producir un sentimiento de angustia extrema y conducir a una lucha para mantenerlo lo más alejado posible. Los dos elementos constitutivos de este sentimiento fueron, al principio, el acento puesto sobre la inhumanidad fundamental del demonio, luego la sugerencia insistente de que podía invadir el cuerpo de los pecadores para transformarlos a su imagen. El segundo elemento solo se apreciará verdaderamente en la época de la caza de brujas, al desarrollarse el tema de la envoltura carnal totalmente endemoniada. A fines de la Edad Media, la idea solamente subsiste en una manera vaga, oponiéndose a menudo a la banalidad humanizada del diablo, que hacía poco creíble la idea de la posesión del cuerpo de otro individuo, salvo en un plano metafórico. La bestia abrió este camino. La opinión según la cual los híbridos eran posibles había adquirido importancia después del siglo XII. Otra etapa suplementaria se franqueó cuando se impuso la creencia de la aparición de los demonios bajo una forma animal o mixta. Esta metamorfosis se relató de manera creciente. El hombre lobo adquirió así una dimensión nueva, pasando del predador comedor de hombres a un ser extraordinariamente inteligente, lobo siempre pero poseído por el demonio, como lo afirman los autores del Maleum Maleficarum. Joyce S. Disbury estima que la evolución del miedo a los animales en el fin del medioevo revelaba un temor a la bestia interior en el ser humano, capaz de borrar sus cualidades de racionalidad y de espiritualidad para no dejar de subsistir más que los apetitos bestiales de concupiscencia, de hambre y de violencia.
Las viejas tradiciones paganas quizá también estaban sólidamente amarradas a la nave del cristianismo, que luchaba contra ellas interpretando este miedo creciente a la bestia interior en términos unificadores, con remedios como la fe y la devoción. Los fieles no podían tener la fuerza de espíritu de los santos, principalmente de San Antonio, pero debían precaverse en la parte bestial que llevaban dentro de sí mismos. Entre lo sagrado y lo diabólico, entre el santo y el demonio, el deber de cada uno era doblegar aquello que lo aproximaba demasiado a las bestias. Desde luego, estas nociones podían demostrar la continuidad deseada por Dios entre el reino humano y el reino animal, como en la Vie de Saint-François del siglo XIII, pero el mismo santo trataba duramente su propia parte animal al llamar a su cuerpo hermano asno. Trabajar mucho, comer poco, flagelarse con frecuencia. De esta manera definía dos universos opuestos y hacía de la humanidad lo contrario a la bestialidad, pues el espíritu debía ser capaz de gobernar las pasiones o los apetitos. Esta concepción, legada al cuerpo, se relaciona con el proceso de civilización de las costumbres de Norbert Elias, considerada del propio Occidente. Hacia el siglo XII, la difuminación de una línea divisoria clara entre el hombre y el animal condujo a temer más que antes la parte bestial del hombre y por lo tanto a intentar controlarla más eficazmente. En el fondo, el miedo a sí mismo se intensificó, probablemente más en las élites culturales y políticas que en el seno de las poblaciones rurales. El modelo de santidad se puso de algún modo al alcance de un público más amplio, aunque minoritario, de la sociedad, dando a sus miembros la sensación de participar en una obra divina exaltante, reservada a los mejores fieles. Este proceso mental reside en una culpabilización acentuada, sobre todo si no se puede llegar a controlar perfectamente la bestialidad que se lleva dentro de sí. El ojo de Dios está en este cuerpo imperfecto y sufriente. El demonio también se encuentra allí, si no se lo expulsa, si no se le cierran las vías de entrada. Esta visión de las cosas fue para muchos su impulso para el progreso. En el dinamismo de Occidente, el diablo dejaba de ser un hombre desgraciado o pervertido para convertirse en la bestia inmunda agazapada en las entrañas del pecador y al mismo tiempo en el terrible soberano infernal que reinaba sobre un inmenso ejército de esbirros. Aún había que relacionar las dos nociones descubriendo la perturbadora germinación de una secta de humanos desnaturalizados que practicaban a conciencia la bestialidad más horrible. Es decir, que se negaban a doblegar su parte animal para gloria de un príncipe de las tinieblas empeñado en destruir la obra divina.